¿Qué tal, mis queridos amigos? Nuevamente aquí estamos para disfrutar de un momento de contacto, de vinculación con el corazón de nuestro amante Padre Celestial. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida, por supuesto aquí, a nuestro pan cotidiano. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por el privilegio maravilloso de pertenecerte a ti. Gracias, Padre querido, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Oh Padre Celestial, abrázanos con ternura, guárdanos en tus manos y permite que tu gracia redentora pueda ser con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Queridos amigos, el día de hoy les presento Cuando Dios llama, ¿cómo responderemos? Partiendo él de allí, halló Eliseo hijo de Safat que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Cuando Elías vio a Eliseo en el campo con sus siervos, arando con sus 12 yuntas de bueyes, se dirigió al campo de labor. Y pasando junto a él se quitó su manto y lo echó sobre los hombros Eliseo. Durante los 3 años y medio de sequía y de hambre, la familia de Safat se había familiarizado con la obra y la misión de Elías. Y ahora el Espíritu de Dios impresionó el corazón de Eliseo acerca de lo que significaba el acto del profeta. Era para él la señal de que Dios lo llamaba a ser sucesor de Elías. Se asemejaba a la comisión que Cristo puso sobre los hombros del joven rico para que lo dejara todo: las casas, las tierras, los amigos, la riqueza, las comodidades, y fuese hacia él y lo siguiera. Elías continuó su paso como si aquel acto hubiera puesto fin al asunto, pero sabía que Eliseo había comprendido el significado de la acción y lo dejó así, sin decirle una palabra, para que decidiera él si lo aceptaba o rechazaba. Eliseo apresuró su paso tras el profeta y le pidió permiso para ir a despedirse de sus padres. La respuesta de Elías fue: «Ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo?». Esto no implicaba un rechazo, sino una prueba. Si acaso su corazón estaba aferrado a su casa y a sus comodidades, tenía plena libertad para quedarse. Pero Eliseo estaba preparado para aceptar el llamamiento de Dios. Él no había corrido en forma desordenada tras la invitación antes que llegara, y cuando fue llamado demostró que no habría de dudar, ni ceder, ni volverse atrás. Si Eliseo hubiera preguntado a Elías qué se esperaba de él, cuál iba a ser su trabajo, se le habría contestado: «Dios lo sabe, Él te lo indicará». Si confías en el Señor, Él responderá a cada una de tus preguntas. Puedes acompañarme si tienes evidencia de que Dios te ha llamado. Debes saber por ti mismo que Dios me apoya y que lo que oyes es su voz. Si puedes considerarlo todo como escoria a fin de obtener el favor de Dios, ven. Recuerden todos que el Señor no acepta un servicio hecho con corazón dividido. Los que aman hacer la voluntad de Dios le ofrecen un servicio perfecto. Si avanzamos a fin de conocer al Señor, de buena gana y alegremente sabremos que como el alba será su salida. Si decidimos obedecer a Cristo, habremos de responder a su llamamiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De inmediato Eliseo abandonó todo y comenzó su ministerio. Carta 12, año 1897. Gracias, amante Salvador, por todas tus bondades, por tu amor, por tu cuidado, por todo lo que tú nos das. Toma, Señor, nuestra vida, toma nuestro ser entero. Guárdanos en tus brazos. Llévanos de victoria en victoria hasta estar en la casa del Rey, Señor. Gracias porque nos has llamado a ser parte de tu pueblo y también nos llamaste a este bendito liderazgo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.